Bendecidas tardes, hermoso, bendecido pueblo de Dios. ¿Cómo se encuentran esta tarde? Espero que se encuentren bendecidos, prosperados y en victoria. Como se solía decir a una congregación que me congregaba, prosperados y en victoria, prosperados en el Espíritu de Dios y victoria en el Señor. Amén, gloria a Dios. Quiero mandar un cordial saludo en esta tarde a la familia Zapata, especialmente a mi madre, que es una persona que ha sido de mucha bendición para mi vida, obviamente siendo mi madre, pero en la rama espiritual ha sido esa madre espiritual que me ha guiado, me ha tenido paciencia en las cosas del Señor y glorifico al Señor por la vida de ella. Le ruego al Señor que le dé muchísimos años más, porque no solamente ha sido de bendición a mi vida, sino ha sido de bendición a mi familia y ha sido de bendición a muchas familias, y que el Señor le siga otorgando muchísimos años más, madre, pero para que le sirva al Señor. Dios me la bendiga y la guarde. En esta tarde vamos a hablar, ¿verdad?, de un tema que sinceramente pienso yo que es muy esencial para el hijo o la hija de Dios, el tema de estar lleno del Espíritu Santo. Es un tema muy importante, que si nosotros no podemos comprender lo importante de lo que es estar lleno del Espíritu de Dios, vamos a ser unas personas que vamos a andar batallando mucho en el camino del Señor, y vamos a ser presa fácil para el enemigo. No solamente para el enemigo, sino para nosotros mismos en nuestra carne. Vamos a ser presa fácil para el sistema del mundo, y es bien importante, de mera importancia, de que estemos llenos del Espíritu Santo. Vamos a hablar de un personaje que en la Biblia yo he oído muy pocos enseñanzas. Hace ahorita en la previa enseñanza que dio el hermano el pastor, hablo de del personaje Esteban. Y es un personaje que sinceramente es de admirarse. Es un personaje cuya no se habla mucho de él en la Biblia, como Pablo, Pedro, los grandes discípulos, ¿verdad? No inclusive no se sabe mucho de él, no se sabe si tenía hijos, si tenía esposa, no se sabe mucho. Sabemos que fue uno de los 7 escogidos para poder servir a las viudas cuando hubo ese problema cuando los discípulos estaban atendiendo a las viudas, ¿verdad? Entonces fue uno de los personajes que se escogió porque era un varón lleno del Espíritu Santo. Y fíjense, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Que hasta para poder servir a las viudas alimento y atenderlas, tenía que estar uno lleno del Espíritu Santo, porque obviamente había discordia ahí entre las gentiles y las judías, ¿verdad? Entonces, era algo tremendo que hoy en día nos queremos levantar a servir, y gloria a Dios, ¿verdad? Porque tenemos un corazón disponible, pero para servir en la iglesia del Señor, para servir en la iglesia del Señor. Hoy en día, ¿verdad? No meramente ya es un requisito estar lleno del Espíritu Santo. Y pienso yo que los varones que están de mensajeros ahí en las congregaciones liderando, necesitan tener un poquito más de discernimiento, necesitan pedir más dirección al Señor para poder escoger siervos y siervas llenas del Espíritu Santo, porque no se le está sirviendo a cualquier persona, se le está sirviendo al pueblo de Dios, se le está sirviendo a personas que vienen sedientas de Dios, y meramente hay que ser el testimonio, hay que ser la luz, y para poder ser la luz y la sal del mundo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Aquí vemos, ¿verdad? Vamos a irnos en el libro de Hechos, capítulo 7. Vamos a tomar el tema de Esteban y entrar en este episodio donde Esteban había sido confrontado por los judíos, porque obviamente era un cristiano. Sí, entonces vamos a ver el tema aquí, los detalles del acontecimiento en cual muchas de las veces somos confrontados. Muchas de las veces no tenemos el carácter para confrontar como deberemos de confrontar, no nuestra carne, sino una confrontación espiritual. Aquí levantarnos, pero no levantarnos para vanagloriarnos, no levantarnos para nosotros pelear nuestros puntos que pensamos que estamos correctamente, sino levantarnos espiritualmente
a pelear correctamente, como dice el apóstol Pablo, como nosotros debemos de estar siempre listos y preparados para poder pelear con la palabra de Dios. Sí, no con nuestras fuerzas, sino con la palabra de Dios, con la espada que es más filosa que una espada de 2 filos. Aquí se estaba levantando el personaje Esteban, el discípulo Esteban, ¿verdad? En un discurso que estaba acusando al pueblo de Israel. Estaba acusándolo y estaba acusando de su fracaso, como el pueblo escogido de Dios, a quien se le había dado la ley, se les había dado las cosas santas, la promesa del Mesías. ¿Cómo era posible de que ellos habían crucificado al Mesías, al Hijo de Dios? Obviamente, cuando vienen las acusaciones al pueblo, el pueblo respondió en su carne, ofendidos. Hoy en día, cuando se levantan los varones de Dios y empiezan a, vamos a decir, a señalar las cosas que se necesitan mejorar en el pueblo de Dios, a veces hay hermanos y hermanas que se ofenden. Hay veces que empiezan a quejarse, o a veces hasta empiezan a ofender al pastor, porque el pastor se levanta con la palabra de Dios firmemente a acusar, a señalar. Y entonces hoy en día no queremos ser señalados, no queremos que nos señalen las cosas, no queremos ser confrontados, para nada. Solamente queremos que los varones se levanten y nos den promesas, que nos digan de las promesas de Dios, que los varones se levanten y nos empiecen a hablar de la misericordia, la gracia de Dios, del amor de Dios, y es buenísimo eso. Eso es bueno también compartir, porque eso es esencia de Dios, es quién es nuestro Dios también. Pero si no empezamos a señalar los errores, los pecados, las iniquidades dentro del pueblo de Dios, ¿cómo es posible que entonces haya maduración? ¿Cómo es posible que haya arrepentimiento? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios mire el error en cual está y pueda ser confrontado y recibir esa confrontación para el bien de ellos, para el bien nuestro, para un cambio? Para que la carne mengue y el Espíritu Santo llene nuestro ser, nuestro corazón. Aquí vemos en el versículo 44, vemos en el versículo 51, donde Esteban anteriormente les estaba, nuevamente en los primeros 50 versículos, les estaba dando la historia del pueblo, hablándole desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de Moisés, hablándole de David, de Salomón. Les estuvo hablando toda la historia, una historia que ellos ya sabían, porque ¿ustedes creen que ellos no sabían la historia de su pueblo? Desde que estaban en Egipto, 400 años de esclavitud, cómo el Señor vino y los libró y levantó entre ellos a Moisés, los llevó por el desierto, la tierra prometida. Les empieza a relatar todo esto. Y entonces ellos escuchando todo esto que hablaba Esteban, lleno del Espíritu, porque hablaba la palabra con denuedo, con autoridad. Y cuando la palabra es hablada con denuedo y con autoridad, el enemigo no le gusta eso. La carne no le gusta eso. El ego, el yo, no le gusta eso. No le gusta escuchar eso. Pero cuando Esteban empieza a relatar todos los acontecimientos que había pasado al pueblo de Israel, llega al punto en donde les dice en el versículo 43 anteriormente, 42, 43, dice: entonces Dios se apartó de ellos y los entregó a rendir culto a los astros que veían en el cielo. Así está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, ¿acaso en el desierto no me ofrecieron ofrendas y sacrificios durante 40 años? Lejos de eso, llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Refán. Esas fueron las imágenes que se hicieron para adorarlas. Por eso los llevaré más allá de Babilonia. El pastor anteriormente estaba hablando de la Babilonia espiritual. En la Babilonia en cual ahí es donde se administra y se maneja el gobierno de Satán. Aquí el Señor les está diciendo, por eso los llevaré más allá de Babilonia. Aquí sí está hablando de la Babilonia física, donde estaba Nabucodonosor y todo. Entonces, hermanos, cuando el pueblo de Israel llevaba otros ídolos,
los menciona aquí. Hasta le habían llevado el tabernáculo, un tabernáculo al dios Moloc y la estrella de su dios Rafán. Qué tremendo que hoy en día, tristemente, han levantado ídolos y han levantado otros dioses dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Y entonces cuando el pastor reconoce, los pastores reconocen, los líderes reconocen los dioses que se han levantado, los tabernáculos que han hecho el pueblo de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios es confrontado a que destruyan y se deshagan de esos ídolos, de esos falsos dioses. Y entonces cuando es confrontado el pueblo y hay juicio con la palabra de Dios, donde los pastores traen juicio, si no hay arrepentimiento, entonces allí es, entonces el pueblo cuando es confrontado empieza a quejarse. Más adelante vemos en donde en el 49 dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo esto? Porque anteriormente estaban hablando del tabernáculo que David levantó, que Salomón levantó. Dice en el 46, David fue el agrado del Señor y quiso edificarle un tabernáculo al Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo edificó, aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Porque eso entonces ahí donde dice el profeta: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo esto? Pero aquí es donde comienza la confrontación. Miren, hermanos, en el 51. Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, él mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecieron. Estamos, solamente porque no estamos bajo la ley y estamos en tiempos de gracia, no quiere decir que no estamos debajo de una ley. Ahora estamos en una ley espiritual. Y cuando se nos confronta y nosotros no podemos comprender por la dureza de nuestra cabeza, el corazón, un corazón, hermanos, que ya debería estar, ya no debería ser duro, porque el Señor viene y quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. ¿Por qué endurecemos nuestro corazón si ahora ya tenemos un corazón de carne? ¿Cómo es posible que ahora nosotros podamos endurecer nuestro corazón y nuestro entendimiento y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a la palabra de Dios cuando se nos confronta y se nos dice que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Aquí dice, siempre se oponen al Espíritu Santo. Hoy en día vemos que en las congregaciones queremos recibir un sentimiento, queremos recibir una experiencia, queremos recibir un apapacho de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo, pero es todo lo que queremos recibir. Queremos temblar, queremos llorar, queremos sudar, queremos hasta unos que quieren caerse, X, ¿verdad? Sea la que sea la experiencia de que usted tenga cuando usted es tocado por el Espíritu de Dios. Pero ahí es donde solamente se limita el Espíritu Santo. Hay una oposición, se le dice, hasta aquí te permito, Espíritu de Dios. Porque nuestra carne quiere sentir eso. Es bonito sentir la presencia de Dios, ¿cómo no? Es hermoso sentir la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios, ¿para qué? La presencia de Dios, ¿para qué la queremos? ¿Por qué nos oponemos somos muy buenos para poder invitar, invocar, recibir la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo? Pero ¿por qué nos oponemos a obedecer al Espíritu Santo? Cuando buscamos el poder de Dios. Pero ¿qué es lo que estamos verdaderamente buscando? Porque le voy a decir algo, mi hermano. En Lucas capítulo 4,
versículo 18 al 20 dice: el Espíritu del Señor, palabras de Jesús, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Ahora podemos decir: no, esas son palabras de Jesucristo. Esa era la comisión del Señor Jesucristo. En Isaías 61, versículo 1 al 3 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Abatidos, personas humildes, a vendar, a sanar, a aliviar. El día de la venganza es el día en que Dios castiga a los malvados y recompensa a los justos. Gloria en lugar de ceniza. En aquellos tiempos era una costumbre de que las personas en un profundo dolor se aventaban ceniza en su cabeza. Dice el 2: a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sión. Isaías 61, 1, 3. ¿Para qué queremos el Espíritu del Señor, hermanos? Vamos a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a los que están tristes por la opresión de Satán, por la opresión del sistema del mundo, a veces hasta la opresión de la misma iglesia. Alegrar a los afligidos de Sión. Dice: a poner a libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Cuál es la buena voluntad del Señor? Que seamos sellados por su Espíritu Santo, para que seamos reconocidos en la venida del Señor, para que no podamos ser apartados con los chivos, con los cabríos, y podamos caer en el lado de las ovejas. Esa es la buena voluntad para usted y para mí, una voluntad perfecta de parte de Dios. Y aquí Esteban les está diciendo: ustedes se oponen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que nos revela las cosas de Dios. Es el único que nos trae revelación de Dios. Es el único que nos confirma la voluntad de Dios en nuestra vida. Es el único que nos guía. Es el único que nos prepara, que nos edifica, que nos empodera. Empodera para los milagros. Hermano, usted y yo no hacemos ningún milagro. Los milagros los hace el Señor. El poder que buscamos en el Espíritu Santo es el poder que nos transforma, hermanos. Es el poder que nos transforma a usted y a mí para ser diferentes, para obedecer a Dios, para podernos levantar y hablar la palabra de Dios con denuedo, para que esa palabra se profundice en el corazón de aquella persona que está siendo oprimida, aquella persona que es cautiva en esas cadenas espirituales, aquella persona que es ciega espiritualmente, aquella persona que no escucha espiritualmente, oye, pero no escucha. Aquí le dice Esteban: pero ustedes son duros de cabeza. No entienden. Son duros, no entienden porque no tienen la capacidad. Porque son el pueblo de Dios, pueblo escogido, Israel. Pero ustedes son duros de cabeza por su propia voluntad, por su ego, lo que ustedes creen que debe de ser. De corazón y de oídos. De corazón y de oídos. No escuchan la verdad. ¿Por qué? Porque se oponen al Espíritu Santo. No tenemos la capacidad para poder escuchar la verdad de Dios, cuando somos confrontados, cuando se nos dice y se nos introduce verdaderamente al Señor Jesús en nuestras vidas, el Cristo, el Hijo de Dios. Hoy en día, tristemente, hermanos, se está predicando otro Jesús. La Biblia lo dice, lo decía Pablo.
Se está predicando otro Jesús y no podemos tener discernimiento y mejor aceptamos a ese Jesús. Un Jesús que tristemente no es el Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Anoche miraba una película, estuvimos viendo una película en donde se levantó un obispo a predicar un mensaje que era blasfemia. Que es un mensaje que dice que no hay infierno. Es un mensaje que él predica que Dios que salva a todos, que murió por todos y que todos van a ser salvos. No hay juicio. Y está levantando seguidores. Y él es un obispo en Tulsa, Oklahoma. Qué triste. ¿Por qué? Porque se oponen al Espíritu Santo. No hay discernimiento. No quieren conocer al verdadero Jesús. Cuando se les predica, no escuchan. Son duros de oídos, de corazón, de cabeza. Que no nos pase eso, hermanos. Que no hay que oponernos al Espíritu Santo. No hay que limitar al Espíritu Santo y decirle hasta aquí quiero tener esta relación contigo, Espíritu Santo. Nomás quiero los beneficios tuyos, Espíritu Santo. Quiero tener poder para que digan el hermano impone manos sobre él y la persona cae. No, hermanos. Ese no es el poder que buscamos en el Espíritu de Dios. En que el hermano ora por los enfermos y sanan. No, hermano. Hay que orar por los enfermos, pero los enfermos del alma, los enfermos del corazón, los cautivos que están cautivos espiritualmente. Esa es la libertad que buscamos, porque de un día a otro nuestra carne va a morir. ¿Quién te dice que a lo mejor a los cuantos meses no te vas a enfermar de otra cosa? Porque este cuerpo carnal va a morir. Voy a volver otra vez a polvo. De polvo levantó, de polvo regresa. Pero cuando podemos sanar el corazón y que podemos ser instrumentos para que nosotros impongamos manos y venga sanidad espiritual. Esa sanidad eterna en donde empieza a haber transformación porque están llenos del Espíritu de Dios. Empieza a haber discernimiento, empiezan ellos a recibir esa palabra de vida y vida eterna. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se nos confronta y se nos dice que nos oponemos al Espíritu de Dios o lo limitamos? El 54, cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron, tanto que hasta rechinaban los dientes. ¿En dónde es donde dice la palabra de Dios que va a ser el rechinido de dientes, hermanos? En el lago del fuego. En el lago del fuego, ahí van a ser donde se van a rechinar los dientes. Aquí el pueblo estaba rechinando los dientes, fíjense. Cuando oyeron a Esteban decir la verdad. Decirles su verdad, confrontarlos. Esteban no lo estaba haciendo con un espíritu de ira, con un espíritu de juicio, los estaba haciendo con un espíritu de mansedumbre. La palabra de Dios dice que era un varón lleno del Espíritu de Dios, que hacía milagros y prodigios. El 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo. Y fíjense, hermanos, y vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. Levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios. Él sabía en quién estaba confiando. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, en lugar de ver hacia abajo, volteamos a ver hacia arriba, de donde viene nuestro socorro. Y Jesús estaba sentado a la derecha. Esteban, lleno del Espíritu Santo, esa es la única manera, hermanos, que podemos ver la gloria de Dios. Queremos ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Queremos ver la gloria de Dios manifestarse en la familia nuestra. Queremos ver la gloria de Dios manifestarse en las congregaciones, en nuestros hogares. Queremos ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras almas, corazones, nuestros entendimientos. Queremos ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida completa. Pero ¿cómo si no estamos llenos del Espíritu de Dios? ¿Cómo es posible? Porque aunque se manifieste la gloria de Dios, no la podemos ver. Aquí Esteban la pudo ver, dice, levantó los ojos, él, aparte de ver sus ojos carnales, también tenía sus ojos espirituales que le podían permitir ver cosas que ellos, que estaban alrededor, no podían hacer.
porque no estaban llenos del Espíritu de Dios. Queremos ver, pero no tenemos ojos para ver. La palabra de Dios dice: el que tenga ojos que mire, el que tenga oídos que oiga. Ojos espirituales. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y levantó sus ojos. Sabía en dónde había puesto él su confianza y su esperanza: al cielo, y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Dijo entonces: veo los cielos abiertos. Oramos: y Señor, abre los cielos y derrama tu bendición, Señor. Abre los cielos y que sobreabunde bendición tuya, bendición celestial, Señor. Mira, escucha, abre los cielos, Señor. Abre los cielos, abre los cielos. Los cielos están abiertos para aquellos que pueden ver la gloria de Dios, hermanos. Y la única manera que podemos ver la gloria de Dios y ver los cielos abiertos es cuando estamos llenos del Espíritu Santo, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. El soberano está ahí en su trono. La gloria de Dios está ahí, a la derecha está Jesús. ¿Queremos ver los cielos abiertos? No hay necesidad que nosotros le digamos al Señor que los abra, los cielos están abiertos. Dice él: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. 57, pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos. No querían escuchar, hermanos. No querían escuchar, se taparon los oídos cuando escucharon a Esteban decir estas cosas, que él podía ver estas cosas. Ellos se taparon los oídos porque ellos pensaban que él estaba blasfemando. En lugar de recibir y ver el milagro que se estaba realizando enfrente de ellos, un milagro, hermanos, en donde este varón lleno del Espíritu Santo proclamaba ver la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la derecha. Ese es un milagro verdadero, hermanos, donde hay proclamación, ver que un varón lleno, que no se oponía al Espíritu Santo y con testimonio podía ver la gloria de Dios. Pero ellos se taparon los oídos. ¿Por qué? Porque anteriormente dice la palabra de Dios que ellos eran duros de cabeza. Que eran duros de cabeza, de corazón y de oídos. Y todavía así, hermanos, se tapan los oídos. ¿Cuántas veces nos tapamos los oídos cuando oímos la verdad en la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios nos confronta. Nos queremos tapar los oídos, hermanos. O tratamos de no escuchar esos mensajes que nos confrontan. O tratamos de brincar los versículos del contexto y nomás queremos agarrar el puro texto. Nos tapamos los oídos. La palabra de Dios es completa, hermano. Es viva y eficaz. Y nos confronta. Dice: lanzaron un fuerte grito, se taparon los oídos y arremataron contra Esteban. Y lo sacaron de la ciudad y lo aprediaron. Lo sacaron de la ciudad. Pues si tan seguros estaban de que estaban haciendo lo correcto, porque era necesario sacarlos de la ciudad. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, Él entregó su espíritu. Pero ahora, sentado a la derecha, en silla de la gloria de Dios, ahora Esteban entrega su espíritu a Jesús. Le dice: recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Un perfecto ejemplo de la crucifixión del Señor Jesús. Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Aquí Esteban dice: no les tomes en cuenta este pecado. Intercesión por los pecadores. Un mártir. Muchas veces nos ponemos nosotros el saco de mártir, ¿verdad? O el título de mártir, o nos queremos sentir como mártires cuando a veces pasamos por circunstancias muy mínimas, hermanos. Nada comparado con lo que pasó a Esteban. Y a veces pasamos por circunstancias que no tienen nada que ver con las cosas de Dios.
Y a veces nos sentimos como mártires cuando nos ofenden, cuando nos confrontamos con personas complicadas. Y ya queremos nosotros llamarnos o sentirnos como mártires. O pensar que hemos hecho un gran sacrificio para las cosas de Dios, para la obra de Dios o para el reino. No, hermano. Este sí es sacrificio. Este sí es un verdadero sacrificio. En donde no levantó ninguna mano. En donde no maldijo, sino solamente Él vino a declarar la palabra de Dios y a proclamar a quien habían crucificado. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo no hay temor. Cuando estás lleno del Espíritu Santo puedes proclamar las buenas nuevas de salvación y proclamar al Rey, al Soberano, al Salvador en donde quiera y a quien quieras. Básicamente Esteban es un ejemplo lo que dice en Colosenses 3, 2 al 3. Colosenses capítulo 3 del 2 al 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice que debemos de cargar nuestra cruz todos los días, sacrificar la carne todos los días, que muera esta carne, porque es enemistad del Espíritu. Debemos de poner las cosas, podemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las terrenales. Esto es temporario, hermanos. Y con tan poco tiempo, platicaba yo con el hermano Juan P., cómo pasan los años. Y a veces vemos aquí, ¿verdad?, que ya se va a acabar el año y vemos a nuestros hijos y a veces vemos fotos donde están ellos bebés y pequeños y transcurre el tiempo y ya los vemos crecidos y cómo es en donde pasa todo este tiempo, ¿verdad? La vida es temporaria, es muy, 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 muy corta cuando la comparamos con lo eterno. Estas cosas aquí terrenales, materiales, todo se acaba, todo se desgasta. Es por eso que nosotros debemos de poner la mira en las cosas del cielo, en las eternas. Porque debemos ya estar muertos en carne. Y esta carne, hermano, hermana, nos trae tantos problemas. Nos causa tanta división, nos causa tanto dolor. ¿Por qué? Porque no es una carne sometida a la llenura del Espíritu Santo. Es una carne que obedecemos, saciamos. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser unos personajes como aquí, Esteban, llenos del Espíritu Santo para servir, para poder sacrificarnos si es necesario. La palabra de Dios dice que debemos de morir, debemos de hacer morir esta carne. Y es duro, hermanos, yo sé. Yo testifico, es duro hacer morir esta carne. Es duro a veces quedarse callado cuando es ofendido uno. Es duro ser confrontado y no sentir algo algo negativo dentro de uno, algo complicado. Pero si nos enseñamos a ser humildes y recibir lo que Dios tiene para nosotros, aunque sea una palabra de confrontación, vamos a poder llegar a un nivel donde vamos a estar llenos. Y esa llenura es diaria, hermanos. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia, es una sola vez, pero la llenura debe ser diaria. Quiero concluir esta enseñanza, pero quiero exhortarles, hermanos, en esta tarde, exhortarles de que debemos de buscar esa llenura. Si queremos ser unas personas que produzcan en el reino, y que cuando vientemos esa semilla, la avientemos con discernimiento, la avientemos con propósito, sabiendo que cuando caiga en tierra fértil, esa semilla, el que va a producir esa semilla va a ser el Espíritu Santo. Y es entonces que nosotros debemos de seguir adelante, pero no podemos seguir adelante en nuestra carne. Debemos de seguir adelante llenos del Espíritu para ser eficaces, para poder ensanchar el reino de Dios, para poder nosotros comprobar al mundo de que la iglesia se sigue moviendo
y que la iglesia está siendo una iglesia que está levantando el nombre de Jesucristo en lo alto, con testimonio, con palabra, con gracia, con misericordia, pero más con nada, con amor. Amantísimo Padre, en esta tarde venimos delante de su presencia, Señor, y venimos, Señor, humildemente, Señor, primeramente agradecidos por su gran misericordia, Señor, por su bondad, por su gracia. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por su Hijo Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que usted nos da. Usted nos ha permitido, Señor, tener accesibilidad a todo aquello que tenía su pueblo en el inicio, Señor. Pero ahora nosotros también somos partícipes de esas bendiciones, Señor. Y le damos gracias por ello, porque no somos merecedores. Señor, le rogamos que nos ayude a seguir con firmeza, Señor. Y que nos perdone. Que nos perdone, Señor. Que nos perdone y que nos ayude, sea lo que sea necesario que suceda, Señor, que seamos confrontados con su palabra, Señor, pero que haya transformación por medio de su Espíritu Santo. Que podamos madurar, Señor, para poderlo representar a usted correctamente y para poder hacer su voluntad aquí en la tierra, Señor. Más importante, para ser obedientes, Señor, y ser reverentes a usted. Para poder enseñarles al mundo, Señor, que usted es un Dios de amor, pero también, Señor, es un Dios de juicio y de ira. Y proclamar, Señor, y levantar el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y que ya no está en la cruz ni en la tumba, sino que ahora Él vive. Y debería estar viviendo en un trono dentro de nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, le rogamos. Le rogamos todo esto, Señor, en la autoridad de su Hijo Jesucristo y con la convicción del Espíritu Santo. Mis hermanos, mi deseo es que Dios me los bendiga, me los guarde, que guarde sus entradas y sus salidas, hermanos. Y primeramente el Señor, bajo su gracia y misericordia, estaremos aquí la semana que entra. Me despido, su servidor, Juan Zapata.